Hola, iniciamos esta edición de Karate Virtual con la triste noticia del fallecimiento de Sensei Robert Ham, Bob, haciéndole llegar nuestras condolencias a familiares, amigos y alumnos. Welcome to the 47th edition of the Karate Virtual Forum. Would like to start this edition of Karate Virtual by giving honors and respect to our friend Robert Ham Sensei. We would like to give our condolences to his family, friends, and students as well. Podríamos intentar resumir su vasta trayectoria como docente, escritor, investigador y practicante, pero preferimos evocar a un ser humano excepcional, ético, moral y tremendamente solidario. Okay, at this time we are tempted to highlight his past career as a teacher, writer, researcher, and practitioner. Instead of that, we prefer to evoke Bob's exceptional ethical and moral values, while highlighting as well the tremendous support human being he has been. Apasionado por el karate, queremos recordarlo por su buen humor, por su sonrisa y su trato amable. La familia de Karate Virtual ha perdido un amigo, pero su participación nos ha dejado la llama más viva para seguir difundiendo sus enseñanzas, sus sueños y sus valores. Buen viaje, Sensei Bob, y descanse en paz. We are going to remember Robert for his sense of humor, his smile, and his kind mood. Nowadays, the Karate Virtual family has lost a friend. Indeed, his continued presence at the forum has left us a burning flame in our hearts. Robert Sensei will keep spreading your teachings, dreams, and values. Bon voyage, have a nice dream, a trip, que tengas un buen viaje, Bob Sensei, and rest in peace. A continuación, como humilde homenaje, un video que Sensei estaba preparando para la señal Netflix y reflejo de su incansable búsqueda. Gracias. Next, we will present the humble tribute, a video that Sensei was preparing for Netflix, Signal, a reflection of his tireless search. Thanks, Robert and Sensei. Se dice que deberíamos remontarnos más de 2000 años atrás, en la antigua China, técnicas secretas de combate, creadas, afinadas y pulidas por más de un milenio, desarrolladas por grandes sacerdotes del monasterio llamado Shaolin y por monjes que vivían en la montaña. En estos tranquilos santuarios, estos sacerdotes practicaban su arte marcial, hasta que su actuación iguale a los superhéroes y sus mismos nombres se transformen en leyenda.
Sean bienvenidos a la 47ª edición del Foro de Karate Virtual, un espacio de formación internacional dedicado a promover la unicidad de las artes marciales. Hoy tenemos el placer que desde Sevilla contemos con la presencia del maestro José Navarro Parra, quien nos obsequiará una plática denominada El valor del karate como sistema educativo más allá de la marcialidad. Adelante, Sensei, no creo que sea necesario la traducción. Bien. José Sensei es séptimo dan de karate Shito-ryu y sexto dan de Iaido, Muso, Jikiden e Ishin-ryu. Es considerado por muchos una referencia en cuanto al manejo de armas japonesas, caracterizándose por su habilidad por interpretar las artes marciales desde una perspectiva propia y a la vez profunda. El maestro Navarro Parra es además docente de educación preprimaria y técnico superior en actividades físicas y deportivas. Trabaja en proyectos educativos para centros escolares con necesidades especiales. En el marco institucional, el maestro José es director técnico de la Asociación Kobukan de España y de la Internacional Kobukan Kai Gendai Budo. José Sensei ejerce como instructor en el Dojo Kobukan en Sevilla. Ha sido elegido como delegado para España en la Federación Nacional de Iaido y Jodo de su país. Vale mencionar que el maestro José Navarro Parra ha escrito dos valiosos libros, denominados El Manual del Kenjutsu, una guía para todos los artistas marciales, y el otro denominado El Bojutsu, el arte del bastón japonés. José Sensei, es un honor contar con usted en el día de hoy en Karate Virtual. Le agradecemos su presencia y lo escuchamos con toda nuestra atención. Bienvenido. Gracias. Bueno, agradeceros a vosotros que me hayáis invitado y que tenga la oportunidad de, bueno, de expresarme un poquito lo que hago, ¿no? Os pongo un poquito en antecedente porque mi trayectoria marcial ha sido muy diversa, ¿no? Muy variada. Yo curiosamente empecé a practicar Kung Fu, que eso lo sabe poca gente, ¿no? Un día iba por el parque paseando con un compañero y vimos a una persona allí en el fondo haciendo movimientos y nos atrajo, ¿no? Nosotros, bueno, ya como todos conocíamos lo que eran las artes marciales a través de las diferentes películas, ¿no? Estoy hablando por el año 1980 o quizás antes. Perdóname a veces las fechas porque el tiempo no lo llevo muy bien. No tengo mucha memoria para recordar fechas exactas, ¿no? Y nos acercamos a este hombre y le preguntamos qué hacía. Decía que venía de Londres, era sevillano, pero había estado en Londres. Y entonces, bueno, había aprendido algo de Kung Fu allí en Inglaterra. Y le dijimos si podíamos hacer algo con él, si nos podía enseñar o practicar, porque estábamos muy interesados y nos gustaba. Éramos muy jovencillos, pero con muchas ganas de cualquier cosa aprenderla, ¿no? Y curiosamente nos dijo que sí. Y dijo, bueno, yo estoy aquí tales días, venir conmigo y practicáis. Y entonces empezó a enseñarnos y la verdad que, bueno, fue una experiencia interesante. No teníamos ni idea de lo que nos decía, pero nosotros lo imitábamos todo. Y cuando pasó un tiempo, no sé si 6 meses, así, nos dijo que él ya no nos podía enseñar nada, ¿no? Un poco en plan película, ¿no? Bueno, vosotros ya habéis llegado a un nivel. Realmente nosotros no habíamos llegado a ningún nivel. Lo que ocurre es que él no tenía más nivel, ¿no? Porque lo que había aprendido era muy limitado. Y entonces conocí a un profesor de karate y entonces decidió presentarnos, ¿no? Y fue mi primer maestro de karate y el que mantuve durante muchos años, ¿no? El que me introdujo bueno, en las técnicas, pero también en la esencia de lo que para mí fue la raíz de los comienzos, y también parte de esa mentalidad la tengo hoy día, ¿no? Sobre todo, bueno, porque no era nada descabellado lo que decía, era cosas muy lógicas y la verdad que bastante agradable de llevar en la práctica.
Entonces, ese estilo primero era Shotokai. El Shotokai es poco conocido fuera de España, creo, aunque hay grupos, pero bueno, en España digamos que es donde está la cuna, sobre todo en el sur, en Andalucía, porque fue donde se afincó el maestro Hiruma, y bueno, y se le llamaba a él para que transmitiera ese sistema. Hubo una primera generación de maestros de Shotokai, entre las que estaba mi maestro, Juan Roldán, un erudito, tanto, bueno, unas capacidades físicas increíbles, pero también un intelecto bastante importante. Y bueno, y digamos que yo entraría dentro de esa segunda generación de practicantes. Y la particularidad que tiene Shotokai, por si no se sabe, es que es karate, pero en realidad se nutre de otras disciplinas, por ejemplo, del Aikido, ¿no? El maestro Egami, el fundador de esta escuela, practicó Aikido, practicó Tai Chi también y trabajó Kobudo. Lo que pasa es que del Kobudo no se tiene muchas referencias de él, si fue un Kobudo okinawense o si fue un trabajo de armas japoneses, ¿no? Porque básicamente el arma principal de la escuela Shotokai es el Bo, por el tema de la expresión corporal que tiene, que son movimientos muy largos y el sentido del peso, cómo se usa el peso con el bastón, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de ese conocimiento, digamos, que tenía el karate Shotokai, yo empecé también a practicar Aikido y empecé a practicar Tai Chi. El Tai Chi mucho después, ¿eh? El Aikido un poquito antes, porque era como algo casi obligatorio, ¿no? El maestro se nutre de estas fuentes y nosotros a la vez las hacemos. Porque muchas de las interpretaciones que se hacía de ese movimiento dentro de nuestro estilo de Shotokai venían muchos ejercicios del Aikido, ¿no? Incluso los fundamentos del Aikido y posteriormente del Tai Chi. De hecho, si uno ve Shotokai, está más cerca sería, nosotros decimos que es como el Aikido, el Aikido del karate o el karate chino, ¿no? Porque son movimientos que buscan más esa idea de relajación que algo marcial. Bueno, ahí estuve mucho tiempo aprendiendo, nutriéndome, pero hubo un momento que no me acababa de llenar del todo, porque aunque lo interno me satisfacía, lo que hacía me da buenas sensaciones y bueno, tiene mucha filosofía, pero yo siempre me he considerado un luchador, digamos, no solo de las artes marciales, sino de la vida. Y entonces yo buscaba algo más. Y encontré por casualidad, empecé a dar clase en un sitio y en ese mismo centro donde nos contrataron, digamos, el ayuntamiento, no sé cómo se dice, nos contrató para dar clases a niños allí, pero a él lo contrataron para dar clases a adultos. Y era campeón de Europa de katas y hacía Shitoryu. Y entonces, bueno, lo vi y me interesó lo que hacía y a partir de ese momento también empecé a trabajar casi de forma paralela a Shitoryu. Y bueno, y vi que había cositas ahí que se parecía más al karate que yo pensaba, al karate menos japonés y más por las líneas okinawenses. Y empecé a trabajar con él, me hice su senpai en poco tiempo, cosa que era fácil porque él tenía alumnos de bajo grado y yo ya tenía una cierta experiencia dentro de la práctica, aparte del compromiso, ¿no? Que siempre lo he intentado mantener. Y bueno, fui profundizando y al final me ha dado un salto en el tiempo porque afortunadamente llevo mucho tiempo practicando y la historia es larga. Me definí por el Shitoryu, por el Shitoryu no institucional, no como es conocido, que hoy día prácticamente es deportivo, sino por algo un poquito más profundo, ¿no? Que, bueno, estoy trabajando también con un sensei que se llamaba Shibabukuro, donde de él aprendí también mucho de Iaido y mucho de Shitoryu desde la vertiente tradicional. Estuve poco tiempo con él porque desgraciadamente murió, pero el tiempo suficiente como para mover algunas claves en mí que me hizo, bueno, ver otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, mi mundo marcial, digamos que ha sido muy movido, muy diverso, que no muy disperso, porque a veces me dicen, bueno, y tantas artes marciales
no se contradicen entre sí, porque, por ejemplo, mi karate es muy marcial, sin embargo, mi aikido es más relajado, más suave, ¿no? ¿Cómo compagino eso, no? Porque lo que intento es ir más allá de las técnicas y trabajar sobre principios. Entonces, cuando se trabaja sobre principios universales, que todas las escuelas lo tienen, en algunos más visibles, digamos, y en otros un poquito más soterrados, es fácil trabajar o adaptarte a los diferentes sistemas si no te quedas encasillado en lo que es una forma preestablecida. Nosotros hacemos así y ya está, ¿no? Sino que nosotros nos movemos y, bueno, intentamos descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, más que mi afán, es mi personalidad quizás, siempre me ha llevado a buscar aquello que es mejor donde esté, ¿no? Si yo veo que, que aquí hay algo bueno, yo voy a ir a descubrirlo, ¿no? No he tenido nunca especial interés por ningún estilo, aunque por mis características me definen por unos más que por otros, ¿no? Por ejemplo, Shotokai era una escuela muy elástica, muy flexible, y a mí yo coincidí que era muy joven cuando empecé a hacer Shotokai, por lo tanto no tenía grandes problemas en trabajar de esa manera, flexible, porque, bueno, mi cuerpo afortunadamente respondía, ¿no? Y luego cuando pasé a Shitoryu, un estilo un poquito más natural, más alto, sin tanta gimnasia, digamos, física, me adapté bastante bien porque, bueno, en el fondo, personalmente yo soy una persona reservada y el karate Shitoryu es como más reservado, es como más recogidito, ¿no? Más interno. Se ajustaba mucho no solo a mi físico, sino también a mi personalidad, ¿no? A mi forma de ver la vida. Y dentro bueno, de toda esta gama de artes que yo trabajo, porque no puedo hablar en pasado porque la sigo trabajando, eh, no solo me encuentro con la parte marcial, sino que conozco a determinadas personas. Pepe, te quedaste sin audio. Que me ha servido de alguna manera para trabajar desde lo más superficial, que es el físico, porque yo me considero un deportista, yo necesito que mi cuerpo esté en forma. También en lo marcial, necesito sentir que lo que hago es útil pero también dentro del campo interno me encanta la filosofía, me encanta las prácticas o los sistemas internos, ¿no? Como puede ser el Zen, el budismo, el yoga en su aspecto meditativo, no en su aspecto físico. Y bueno, me fui informando un poquito también, nutriendo de fuentes también externas a lo que es la práctica de dojo. Y entonces, bueno, descubrí que el karate afortunadamente se puede mover en diferentes campos, más allá de lo que es la marcialidad, ¿no? Que es lo que básicamente yo enseño en el dojo. Un karate lo más completo posible, pero por supuesto también eficaz desde el punto de vista de la defensa personal, ¿no? No siempre lo conseguimos, pero bueno, yo estoy ahí intentándolo. Y bueno, y en ese, digamos, movimiento tan intenso que yo tengo siempre en las artes marciales, un día aparece una alumna, compañera también de dojo, que practicó con ella un tiempo, pero también practicaba con mi maestro. Y bueno, está trabajando para la Junta, el gobierno andaluz, dentro de cultura, y entonces están haciendo un proyecto de integración social dentro de las escuelas. Y entonces ella, como es practicante de artes marciales desde hace mucho tiempo, en ese proyecto que esta fundación presenta a la Consejería de Educación sobre integración social a través de las artes, pues ella propone de que aceptan ese proyecto siempre y cuando las artes marciales estén dentro. Pero este proyecto no trabaja específicamente sobre técnica, es decir, no quiere que sea una persona que aprenda a bailar, que aprenda a tocar el piano, que sea un músico, sino que lo que se utiliza es la metodología del arte como parte fundamental del trabajo en valores.
Y bueno, como nos conoce a mi maestro y a mí, nos ve trabajar y nos ve que somos personas inquietas en muchos aspectos, no nos quedamos solamente confinados en las 4 paredes del dojo, nos ofrece pertenecer a ese proyecto. ¿Y qué ocurre? Mi maestro se retira porque él no, porque este trabajo se hace en centros educativos con ciertas características, ¿no? Por eso es un proyecto de integración social, o sea, en determinadas zonas muy marginales, con familias desestructuradas, con niños con muchas necesidades a todos los niveles, sobre todo afectivos, y con pocas habilidades sociales, por no decir algunos nulas, ¿no? Y bueno, acostumbrado a un ambiente que favorece poco la armonía, digamos, ¿no? Y estar bien, ¿no? No dejan de ser niños, pero bueno, en un ambiente muy desagradable. Y claro, se me presenta un reto, me dejan solo, ¿y cómo convierto yo el karate? ¿Cómo extraigo la metodología del karate? Porque aunque yo hago diferentes disciplinas, yo siempre pienso en karate. O sea, mi mente está siempre pensando en karate. Yo hago un Kotegaeshi en Aikido, pero mi cuerpo se mueve como karateka, no se mueve exactamente pensando en el Aikido, ¿no? ¿Y cómo hago para extraer una metodología que en centros de determinadas características, además que se coordine a la filosofía del proyecto, que es muy clara, digamos que encaje, ¿no? Sin que salgan corriendo de allí. Y entonces, bueno, empiezo a pensar y me voy a lo que yo domino más, ¿no? A la parte, digamos, del karate que yo domino más, que son las katas. Y me encuentro algunos puntos que yo ya trabajaba muy naturalizado y que no tenía conciencia del valor de lo que estamos haciendo hasta que lo extraes y eres capaz de colocarlo en diferentes contextos, ¿no? Y entonces ese karate universal del que muchos hablamos, ese do del que muchos hablamos, está ahí presente, aunque muchas veces lo decimos casi con boca pequeña o no somos del todo conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? De cómo le está llegando a la gente ese tipo de karate, porque la mayoría de nuestros alumnos, supongo que cada uno tendrá su idiosincrasia en su dojo, pero por ejemplo mis alumnos de karate de dojo son niños normales, de familias normales, integrados, vienen porque les gusta, yo les enseño, si les digo quédate quieto, se quedan quietos, no te insultan, tienen cierto, o sea, están motivados, digamos, ¿no? Lo que le dure la motivación ya siempre es relativo, ¿no? Pero vienen con unas características ya ordenadas, o sea, vienen como aprendido de fuera, no tienes tú que enseñarle para enseñarle karate, vienen a aprender karate y ahí estamos. Entonces, bueno, a veces nos centramos tanto en el perfeccionamiento técnico y en que aprendan el arte, que sin darnos cuenta pasamos por alto esas otras virtudes que tiene el karate y que trasciende el dojo y que va directamente a lo que es la sociedad, ¿no? La que vivimos, ¿no? Sevilla es una ciudad que tiene parcelas, podríamos decir. No es una ciudad excesivamente conflictiva, es una ciudad donde se vive bien. De hecho, cuando ocurre un percance así un poco más, algún crimen, algún asesinato, algún accidente, la ciudad se queda un poco en shock porque no estamos acostumbrados a ese nivel de violencia, ¿no? Entonces, pero al ser una ciudad del sur, con lo que eso implica para muchos países, ¿no? Donde no está el centralismo, ha sido una ciudad siempre que ha estado un poco marginal en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo en el económico, aún teniendo un turismo importante. A partir de la exposición del 92, que algunos no sé si la conocéis, se cambió toda la infraestructura, bueno, se cambiaron las comunicaciones y boom, la ciudad que estaba ahí agarrada para emerger, emergió, ¿no? Y entonces, bueno, pero aún así se quedaron parcelas en la ciudad donde hay una zona donde se vive muy bien, una zona donde se vive normal y algunas zonas, que creo que esto pasa en todas las ciudades, donde la pobreza o por diferentes razones
sociopolítica, podríamos decirle, pues no ha llegado en la modernidad que todos tenemos, ¿no? En el sentido cultural, evidentemente tienen sus móviles como tienen todo, tienen sus coches como tienen todo, pero falta la base, ¿no? de lo que debe ser una sociedad sana, ¿de acuerdo? Y allí es donde nosotros intervenimos. Y bueno, logro extraer esos puntos que si quiere luego matizamos. No quiero extenderme mucho porque ya os dije como los tengo escritos, pero es que es un vademecum prácticamente. Es para estudiarlo y no es para leerlo, ¿no? Pero bueno, tengo algunos puntos, por ejemplo, que trabajo a partir del concepto del kata, que es el joy o joinikising. Luego, si queréis, bueno, queréis, pues, podemos profundizar. Si queréis preguntar, yo os informo un poquito, que quizás sea un poquito mejor que yo, que sea solamente un monólogo mismo. Tenemos el Sanchi, ¿no? Que proporciona el Sanchi, para qué sirve. Que todo esto ya veis que nos suena a nosotros como algo muy natural, pero que no todo el mundo es capaz ni está en su mente, ni son capaces de llevarlo a la práctica, porque a veces exigimos a las demás personas que se comporten de una manera determinada, pero no le damos las herramientas para que eso que cambie, ¿no? Que lo que tiene cambie. El primer sería el concepto del kata, el segundo yoy o yonikishi, el espíritu de la preparación. Sanshin, desde un punto de vista no marcial, siempre estamos hablando ya que hemos traído determinados conceptos de la marcialidad y lo vamos a llevar a un campo más social. El cuarto sería el ritmo, esto es muy importante, el ritmo, que ya lo podemos también, si queréis, desarrollar. El quinto es la precisión del gesto, que a veces aquí hay cierta confusión, porque si lo trabajamos mal se puede asociar con el mundo de la competición, ¿no? Esa precisión exacta del gesto. Aquí yo profundizo un poquito más y también las traigo y me la llevo, bueno, al trabajo interior o interno del alumno, ¿no? La respiración, importantísima. La fluidez en Nagare, la capacidad de adaptarse al medio. Nosotros, digamos que Está muteado, Jorge, José. Está Pepe, muteado. te quedaste sin audio. Sí, tenemos cierto confort, pero cuando tu mundo se va lejos de todo eso y te encuentras en otra realidad, el karate también tiene ahí su importancia, ¿no? Esa fluidez, ¿no? Que tiene que surgir para adaptarte a las diferentes situaciones, ¿no? Recuerdo un amigo que me dice, toda la gente esta que tú lo ves ahí, que domina, que crees que en la ciudad es dominador en la ciudad, lo coges y lo pones en el medio del bosque y se muere en nada de tiempo, ¿no? Entonces, más o menos ese sentido, esa capacidad de adaptarse al entorno, ¿no? Que para mí es bastante importante, sobre todo en el ambiente donde yo ejerzo, ¿no? Bueno, los movimientos de transición, que es otro aspecto importante del trabajo, bueno, da ciertos beneficios, trabaja ese movimiento, bueno, trabaja conciencia corporal, trabaja el control del ritmo, porque estamos atentos, bueno, el enfoque, determinadas cosas. El punto nuevo sería el kimono, el punto 9, hay muchos, pero he elegido 9, así para que no sea demasiado denso mi ponencia. Y el último punto lo he elegido en el noveno lugar, el kimochi, ¿no? Que es el pensamiento positivo. Si ya es importante dentro de nosotros, de una sociedad, digamos, ordenada, pensar de forma positiva, hablar de forma positiva, hacer lo que hagamos de forma positiva, en un ambiente contrario es necesario cambiarle su lenguaje y revertirle, ¿no? Porque eso influye también en su estabilidad emocional, ¿no? Cuando uno habla en negativo ya sabemos que acaba influyendo también en no en nuestra psiquis solo, sino también en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y eso merma también la relación con los demás, es decir, la capacidad que yo tengo de relacionarme con los demás no es lo mismo si estoy sano, en un contexto amplio de lo que es estar sano, que cuando evidentemente
sufro un desorden tanto a nivel psicológico, a nivel emotivo o de otra índole. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería exponer, ¿no? A mí me sorprendió gratamente. Al principio dije, a ver cómo lo hago, pero bueno, cuando profundicé en ese karate oculto, ¿no? Podríamos decirlo, que no está oculto, es visible, pero bueno, que se habla un poquito menos dentro del dojo, me sorprendió la de puntos que se pueden extraer del karate y trabajarlo en un contexto donde algunas personas, independientemente de que hagan este arte marcial o no, puedan ser beneficiados. Obviamente esto aparece también en otros sistemas, aparece en la educación, está presente, ¿no? En las competencias que se trabajan en educación. De hecho, nosotros tenemos que relacionar, o sea, estamos coordinados con las competencias que los profesores trabajan para no trabajar un poco por libre, ¿no? A partir de ahí se presenta el proyecto. No le ponemos un nombre concreto, y entonces, bueno, empezamos a trabajar en el colegio. Y todo aquello que yo veía que era perfectamente aplicable en cualquier contexto, me encuentro con el primer obstáculo. Imaginaros un karateca yendo a un centro escolar donde lo más agradable que te puede decir un niño es imaginaros cualquier barbaridad, ¿no? Porque te lo tienes que ganar. Donde la mayoría de los profesores coincidimos que ya eran gente de cierta edad, con lo cual el mundo del deporte o la relación con el deporte y con las artes marciales muy alejada y además separada de lo que es la educación. Llega allí un profesor de karate a enseñarle a niños, en muchos casos muy agresivos, karate. Entonces dijeron, ¿qué quiere? ¿Qué les va a enseñar a pelear? Pero si ya saben pelear. Es cierto, a esa gente no hace falta enseñarle karate para pelear. Y tienes que ganarte primero a los profesores, viendo que lo que les vas a enseñar es la metodología del arte. Lo voy a llamar arte porque así lo llamamos nosotros dentro de la fundación. La metodología del budo, la metodología del karate, como queráis llamarlo. En un contexto donde se puede malinterpretar lo que se le enseña, porque al fin y al cabo yo le enseñaba técnicas. No es una clase teórica donde yo me siento, que también lo hacemos, ¿no? Porque yo tengo mi aula donde, bueno, se explican determinadas cosas y demás, pero sobre todo a través de la práctica. Y claro, tengo que ajustar un programa específico porque el nivel de dominio físico también de estos niños es bastante precario, ¿eh? Están incluso por debajo de lo normal. Te asombran, ¿no? Cómo el ambiente afecta también al desarrollo psicomotriz y por supuesto, si afecta al desarrollo psicomotriz, afecta al sistema neurológico. Y también el nivel de entendimiento, no solo físico, sino también intelectual, está disminuido porque el nivel de estudio es bajo y entonces la mente pues no se desarrolla, ¿no? Entonces, todo este proyecto tan bonito había que volver a cogerlo, volver a moverlo y redactarlo al contexto, ¿no? Ganarnos a los maestros, ganarnos a los alumnos, ganarnos a los padres y ganarnos a las administraciones para que siguieran dando dinero para esto que para mí es fundamental, que lo que yo hago no sirva solo en un contexto, sino que sea útil, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que hay personas que nos agreden, pero podemos trabajar para que esos niños en un futuro no agredan a nadie, ¿no? Trabajando a través de la educación, más que desde la represión. Entonces, la verdad es que empezó a funcionar y nos lleva mucha sorpresa. Y entonces, otra de las cosas que surgieron, que me interesó, es que el lenguaje marcial también es muy específico. Más allá estamos hablando siempre más allá del contexto puramente marcial, lo que todos sabemos que es el uso de las técnicas para la autodefensa o incluso para el combate, ¿no? Y es que para
para cuando yo hacía, por ejemplo, una técnica, el Oizuki, ¿no? Tan famoso. Yo hacía Oizuki, que tenía una componente de coordinación, de concentración, todos estos puntos que hemos hablado. Luego les enseñaba a respirar a través del movimiento, los veíamos en estático, cuando estaban tranquilos. Bueno, toda una metodología de trabajo psicológico y emocional y de aprender a relacionarme con ellos en su ambiente donde yo bajaba mi nivel, tanto de exigencia, tienes que bajarlo, con lo cual yo estaba aprendiendo como no tanto como para que mimetizarme, ¿no? En el ambiente. Y entonces ellos tenían que subir el nivel si me querían comprender. Si cuando me decían, yo no te entiendo, pues tienen que entenderme. Había un nivel de exigencia para que ellos se esforzaran también en subir a mi nivel, ¿no? A mi nivel me refiero al nivel que se exige en ese momento en la clase, ¿no? Y entonces cuando yo, la primera que hice Suki, le dije, mira, esta técnica, mira qué bonita. La primera reacción que tuvieron ella es, eso es un puñetazo. Es decir, un movimiento lo asocian con un puñetazo. Y entonces yo dije, no, vamos a cambiar el lenguaje, vamos a cambiar esa mentalidad que tenemos de que todo es agresión, y esto se llama Suki. El Suki no es un puñetazo, el Suki es un movimiento que implica más cosas, que implica estar concentrado. No estamos agrediendo a nadie, estamos lanzando nuestro cuerpo hacia adelante para expresar energía. Estamos estabilizándonos en la tierra, tenemos que ver cómo nos movemos. ¿Qué sentimos cuando nos movemos? ¿Qué pensamos cuando nos movemos? ¿No? Entonces, el propio uso del lenguaje marcial me sirve para cambiarle sus esquemas, sus esquemas de interpretación interna, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, pues en vez de Suki vamos a hacer esto. Hice un Maigeri. Para ello eso es una patada. Para ello y universalmente es una patada. Es decir, cuando tú haces un Maigeri, todo el mundo ve que es una patada, incluso los karatecas. Y le volví a explicar, no vamos a hacer una patada. Hay una trayectoria, hay una forma de hacerlo, es levantar la pierna, extenderla, recogerla, tienes que estar atento a eso. Y a través del propio lenguaje marcial, me ayudó a cambiarle también su sistema de interpretación, ¿no? En el mundo, ¿no? Los ejercicios de pareja, interesantísimo. Como cualquier persona son competitivos, allí más, porque si el que es débil se lo come. Disculpe, Sensei, no lo escuchamos. ¿Me oís? Sí, ¿no? Ahora sí. De vez en cuando se cierra, no sé por qué. Sí, yo no me veo. Bueno, yo continúo y después si queréis, ¿vale? Entonces, a través de ejercicios por pareja, lo que establecemos es un diálogo. Entonces, el Tuisho es muy beneficioso. También existe el Kakie en karate, ¿no? Aunque habría que transformarlo para trabajarlo con estos niños, donde la primera toma de contacto es yo te quiero ganar, ¿no? Te empujo y te quiero ganar. Y yo le decía, no, tú me empujas y yo cedo. Te estoy escuchando. Si me intentas ganar o me intentas hacer fuerza, es como si yo te estuviera gritando. Yo cedo. Ahora, no hagas nada hasta que yo no te mande mi mensaje y tú recoges ese mensaje, ¿no? Y a través del ejercicio de Tuisho, aparte que, bueno, es muy gratificante cuando se hace bien, empiezan a establecer también una comunicación a través del tacto diferente a la que ellos tienen, que prácticamente acercarse unos a otros significa conflicto o tocarse unos a otros significa competencia desde la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta es la idea general. Es mucho más extenso porque, bueno, son muchos años de experiencia, todavía sigue el proyecto afortunadamente, estamos hablando ya de 20 y algo de años, un proyecto muy innovador y afortunadamente funciona, funciona y está un poco extendido por España. No somos muchos porque se necesitan ciertas capacidades o capacitaciones. O sea, no todo el mundo dentro de la docencia, no por el hecho de ser karateca, una persona puede trabajar en un centro escolar así, porque tienes que tener mucha mano izquierda, es muy difícil. Y quizás
quitando la parte física, sea de lo más duro que yo he trabajado dentro del arte marcial. Hay muchas satisfacciones porque estás ayudando a niños que sabes que a lo mejor a ellos directamente no los vas a ayudar porque son proyectos largos, se necesita. Pero bueno, a lo mejor él no, pero si piensa que aprendió algo, que la escuela está para algo más que no simplemente es aquello de estudiar matemática, lenguaje y que me grite el maestro a veces por desesperación o que se me exija sacar notas, también se hacen otras cosas en la escuela, con lo cual quiere que vaya su hijo y ese hijo, si viene poco recomendado por el padre, posiblemente el nieto de ese primer, pues tomará la escuela como una referencia, ¿no? Si trabajamos como a largo plazo, casi para una tercera generación. Por eso es tan ingrato, porque no vemos los resultados a corto plazo. No es, hacemos esto y luego dentro de un mes, como pasa en un dojo, ya es amarillo, ya es naranja, ya es verde, ya es azul, ¿no? Ahí no, ahí si no se lo come el mundo, como solemos decir, si no se lo come su ambiente, pues seguramente hayamos dado un pequeño paso para que el karate sirva a esta sociedad tan cambiante, tan confusa y para mí maravillosa, ¿eh? Quiero decir que para mí el mundo es bueno, es que sí, no es algo que haya que rehuir. Entonces, bueno, a partir de aquí lo que queráis preguntarme, si queréis profundizar en algún punto no tengo nada más que exponer, que si no se alargaría eternamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Sensei. Habilitamos a que levanten vuestras manos o escriban vuestros nombres en el chat para realizar preguntas, comentarios o los aportes que deseen. Va entonces primero Jorge Garibaldi Sensei desde Dinamarca y luego Cacho Coronel Sensei desde Italia. Adelante, Jorge, por favor. Sí, Pepe Sensei, me interesaría, porque desde el punto de vista pedagógico me interesa también, me interesaría si pudieras un poquito describir una hora normal, o sea, una práctica normal, en la práctica, cómo estructuras la clase, qué tipo de ejercicios o cosas haces y por qué las haces, con qué función las vas pensando. Sí, bueno, en principio nosotros, como cualquier docente, tenemos que programar. La programación es fundamental. Partimos de una base siempre, ¿no? La mayoría de estas hojas que tenemos programadas las dejamos guardadas en la carpeta porque nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Estamos hablando de centros realmente conflictivos. Estos proyectos en Europa, por ejemplo, sí se hace como un complemento a la escuela. No se hace en escuelas marginales. En España sí se hace en escuelas marginales, con lo cual no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Quiero decir que un día vamos y a lo mejor no hay niños porque el padre de tal se ha peleado con el padre de tal. Como son familia la mayoría, pues desaparecen durante un tiempo o que ha llegado a la policía por la noche y se ha llevado al familiar de no sé qué. O sea, afortunadamente pasa, pero tampoco es que sea lo común, si no, no daríamos clase. Entonces, bueno, la idea siempre es, yo voy a recoger a los niños a su clase. Entonces, lo primero que hacemos es que nadie sale de esa clase si no tiene un determinado comportamiento. Es decir, la sesión empieza en el momento que me ven. Cuando ellos ya cierran sus cuadernos de la clase anterior, que están haciendo matemática o cualquier otra asignatura, porque a veces me ven y se descontrolan, ¿no? A veces para bien y otras veces, ¡oh, ahí viene el maestro que no va a hacer trabajar! No sé qué, bueno, porque el nivel de esfuerzo os puede imaginar, ¿no? O sea, si a nosotros nos cuesta, que estamos disciplinados, imagínate a alguien que la disciplina es, me levanto a las 12, o sea, me levanto a las 12 de la mañana, voy al colegio a esa hora y por la noche fiestorro, hasta como a la hora que yo quiera, no hay un orden, digamos, no tiene un orden lógico donde ellos estén disciplinados, que hay que comer una hora, que hay que acostarse una hora, que hay una hora para estudiar, que hay una hora para el ocio. Eso está descontrolado. Entonces, claro, te encuentras con unas situaciones muy variopintas. Y entonces, bueno, eso es lo primero que hacemos. Lo segundo que hacemos es que
nosotros tenemos un sitio específico. Es que como el proyecto está registrado, lo podría nombrar, pero no quiero tampoco. Bueno, yo tengo un sitio específico donde los niños saben que vienen a mi espacio a hacer determinada actividad, porque muchas veces son dueños del colegio, son dueños del centro, son dueños de la clase. Entonces, tenemos un sitio específico que le llamamos el sitio tal, ¿vale? Por ejemplo, un aula que yo tenía allí en uno de los centros se llamaba el aula de las emociones. Y allí lo que íbamos es a trabajar las emociones en sus diferentes aspectos, ¿no? Sin tener miedo a ninguna, ni a las positivas ni a las negativas. Entonces, una vez que bajamos y entramos en clase, pues igual que en karate, nadie puede entrar sin saludar. El sitio se respeta. Esto es un sitio de conocimiento. Esto no es el aula de tal, donde yo entro, salgo corriendo, me siento, hago lo que quiero. Esto es sagrado. Y por eso hablaba, uno de los puntos es el yoi o el saludo, la importancia del saludo, ¿no? Como señal de respeto, de cortesía, de saber comportarse, ¿no? De que entramos en un sitio donde no podemos hacer cualquier cosa. Se le establece ya primeramente una norma. Fijaros que de momento no hablamos nada de tema motor, de que hacemos técnica. Todo lo que estamos haciendo es trabajarle el comportamiento. Y siempre en positivo. Cuando alguien nos saluda y entra, pues a lo mejor le cantamos, no ha saludado, que salga y salude, que ¿sabéis? ¿No? Todo muy, muy enérgico, una locura. Y entonces lo hacemos que salga para que él no se sienta corregido, porque a veces cuando determinados niños, pues no puedo hablar en general porque hay, dentro de todo el mundo, de todo ambiente hay niños maravillosos y niños que no. A veces la corrección la interpreta como agresión, porque están acostumbrados a que no se les corrija, sino que se les censure. Y entonces, cuando yo corrijo algo, siempre intento que él sienta y que vea que nunca es en el plano personal, sino que es para que él aprenda. Porque yo le podía decir, ¿por qué has entrado sin saludar? Venga, saluda, ¿no? Eso casi yo tengo que trabajarme porque a veces te sale de forma instintiva, es decir, tienes un reflejo ahí que no te puedes controlar, ¿no? Y entonces yo tengo que ir como ya muy consciente de que tengo que estar atento, igual que en un combate. Como haya un hueco por ahí, todo el trabajo que has hecho se te va. Por muy claro que tú tengas que va todo organizado, se te sale la ovejita. Y muchas veces la ovejita que se te sale tira de las demás, porque hay mucha personalidad allí, vamos, escondida, muy mal dirigida, pero bueno, niños que en otro contexto serían, yo creo que muy útiles, ¿no? Entonces, entramos, saludamos, ¿qué hacemos? Nos vamos a colocar. Estoy hablando lo que sería una sesión general, después siempre hay especificidades, sí. En cada clase trabajamos de diferentes maneras, ¿no? No siempre trabajamos lo mismo, porque no se trata de trabajar de forma seguida para que aprendan algo, sino de lo que se trata es que entiendan en el contexto, que eso les sirva incluso cuando salgan de la clase, ¿no? Que todavía mantengan esa idea. Viene lo más difícil, que es ordenarlos. No, la forma de ordenarlo es variada. Pues puede ser en círculo, puede ser sentado, puede ser en filas clásicas, ¿no? Como nosotros hacemos primero una línea, después otra línea, después otra línea. Al principio lo que suelo trabajar es por comportamiento. Es decir, ellos están acostumbrados en ese ambiente que el que es más fuerte, si se me permite una palabra descriptiva, no es dura, es chulesco, ¿no? Es el que es más chulesco, el que manda, el que tiene más mala leche, si se me permite, es el que manda. Pero en mi clase no. En mi clase es el que mejor comportamiento tiene. Por lo tanto, el liderazgo cambia. Yo soy el líder. ¿Tú quieres ser líder? Estas son las normas. Si no, no puedes ser líder. Tú mismo te autoexcluyes. Algunos es muy difícil incorporarlo, pero bueno, normalmente no dejan de ser niños, con lo cual acaban, digamos, integrándose, porque bueno, nosotros tenemos también un trabajo luego, o sea, no solamente la sesión, después yo estoy en la clase todo el tiempo, o sea, estoy en el centro todo el tiempo, estoy en el recreo con ellos, hablo con ellos, me acerco a la clase,
nosotros somos educadores, ¿no? Y entonces le trabajamos también a nivel subconsciente. El hecho de yo estar enfrente de él cuando él está jugando, yo mirándolo y sonriendo, le estoy dando mucha información. Le estoy trabajando a nivel subconsciente, o sea que trabajamos a muchos niveles, ¿no? Si no sería imposible. Entonces, una vez que logro ordenarlos, unos 15 minutos, échale aproximadamente, el éxito de nosotros, el éxito se mide de alguna manera, es que al principio se tarda 15 minutos en ordenarlo, pero en las sesiones siguientes, que puede ser dentro de ese trimestre, trimestre siguiente o del otro año, del otro curso, porque a lo mejor son 3 minutos ya para organizarlo. O sea, eso ya nos da a nosotros indicaciones de que algo está funcionando, ¿no? Porque nosotros trabajamos para todo el centro escolar, es decir, trabajamos desde primaria, infantil no, infantil son los pequeños, ¿no? Los que todavía no están en enseñanza obligatoria, desde primero hasta sexto. Luego también trabajamos en el instituto de referencia, que ese ya es otro mundo, que no quiero entrar porque es muy complicado. Son niños ya de 14, 16 años, donde ya no, la forma de convencerle no es complicado, ¿no? Pero bueno, si alguno nos conoce, pues nos ayudan y demás. Pero bueno, de primero hasta sexto. Entonces, vamos viendo la evolución en determinados aspectos, ¿no? ¿Cómo los organizo yo? Pues como te he dicho, primero soy yo el que organizo, yo soy el líder. Yo digo quién se pone primero, dependiendo que no, como en fútbol, ¿no? Si tú haces una falta, pues te arriesgas a que te saquen una tarjeta y te expulse. No, yo es que soy, no, tú no eres nada. Tú tienes que cumplir unas normas porque eso beneficia. Y eso es importante porque yo les hago ver que las normas, para ellos que a veces son coacciones, para ellos y para mucha gente. Cuando el Estado dice vamos a subir las infracciones en vez de a 100 euros o $100, vamos a poner a 125, que se salte un semáforo, mucha gente lo ve como algo restrictivo. Pero aquí le hacemos ver que las normas son importantes y son beneficiosas para ellos. No es una... por lo tanto, si las cumple, van a salir beneficiados de ello. De hecho, cuando las cumple le solemos dar mucho bombo, ¿no? Le decimos, ¿has visto? ¿A que te sientes bien? Sí, maestro, no sé qué. Bueno, pues eso es lo que tienes que sentir siempre cuando llegas a mi clase. Si estás bien, si tú estás bien, porque vas a estar mal, no hay necesidad de luchar contra todo, no sé qué, no cuánto, ¿no? Entonces, a partir de ahí trabajamos pues diferentes técnicas. Podemos ponerlo en fila por orden, como os he dicho, por un orden más o menos programado. Y yo luego le voy dejando responsabilidades a ellos. Les voy diciendo, poneros como vosotros queráis, pero tenéis 1 minuto. Y entonces ellos deciden dónde se ponen. Hay conflictos, obviamente, y ahí se ven también las diferentes personalidades. Quién cede, quién es más amable y no le importa ponerse después para dejar al compañero, los 2 o 3 que se están peleando a ver quién se pone primero. Cuando ganan los 2 o 3 que se ponen primero, los que son los fuertes, yo lo que hago es que me voy para atrás y le digo, dale la vuelta. Y entonces me pongo en la... Estoy siempre como rompiéndole, ¿no? Estoy alterándole su estado. O sea, ellos creen que me han vencido porque se ha puesto primero y yo entonces me voy al otro lado, me pongo el último y les hago dar la vuelta. O sea, soy yo siempre el que mando, ¿no? De alguna manera, ¿no? El que dirige. Entonces, bueno, es toda una estrategia. Es súper interesante. Es un trabajo que se trabaja a muchos niveles y es apasionante. Y luego, bueno, un sistema de trabajo básico, accesible a ellos. Yo miro las características que tienen. Hemos dicho que algunos tienen cierta dificultad, no solo a nivel físico, ¿no? En otros niveles. Tienen una falta también de entendimiento a veces de lo que estamos diciendo. Por eso creamos un lenguaje común. Es un lenguaje marcial, donde cuando yo digo Suki sabe que es Suki, no hay un diálogo que ellos no entienden, que se aburre, sino que establecemos un lenguaje común donde nadie se puede escapar, digamos. Todo el mundo sabe lo que significa en cada momento lo que estamos haciendo. Y el programita siempre, en relación a ello, ¿esto qué significa? Que van a asimilarlo rápido, con lo cual van a coger seguridad en lo que hace. No se van a aburrir, porque van a aprender rápido. Si yo le enseño una kata un poquito más avanzada, mientras aprende la kata, no sé qué, uno se aburre, maestro, esto no me sale, no sé qué, porque siempre piden excusa para no hacer. Y entonces yo tengo que buscar excusas para que hagan.
Siempre, todo lo que hacen ellos, yo hago lo contrario, pero además en positivo. Entonces, cuando ellos ven que el programa les funciona, ¿qué ocurre? ¡Ay! Que aparece la autoestima. ¡Ah! ¡Qué bien me sale, maestro! Y cuando me ven a mí, no me ven como un enemigo que va a ponerle una dificultad más al centro escolar que ya bastante tiene, sino que le va a enseñar algo donde ellos pueden hacerlo y se sienten satisfechos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un programa y a medida de ahí, pues vamos avanzando para que ellos vean que también puede ir más allá y que, bueno, y que lo que consiguen es solo la primera parte y se convierte en muy exigente. Y luego la parte final es muy importante, es volver a la calma, les enseño a respirar, les enseño a visualizar, les enseño a sentarse, a levantarse, les enseño a cuándo deben de hablar. Nunca, ahí hablamos del ritmo, en este aspecto hablamos del ritmo. Cuando hablamos del ritmo, hablamos desde un contexto general, no solo de un contexto biomecánico, sino que, ¿qué está ocurriendo ahora? Yo hablo, vosotros escucháis, ¿no? Si me estáis interrumpiendo constantemente, hay una falta de ritmo en la comunicación. Entonces, si alguien quiere hablar, puede, no está prohibido hablar, pero tiene que saber cuándo. ¿Y cuándo es? En el momento que estamos trabajando, obviamente no. En el momento que está hablando un compañero o el profesor, no. Entonces, él quiere hablar, no pasa nada. ¿Qué quieres? Sí, venga, es interesante lo que nos va a decir, siempre que sume. Si lo que dice suma, puedes hablar. Si no, si tiene que ver con el contexto de lo que estamos haciendo, bien. Entonces, le creamos un ritmo en el lenguaje, no solo también en la clase, donde yo le cambio los ritmos de trabajo, sino también en la forma de comunicarse, ¿no? Entonces, eso que hacíamos de tú y show, pues lo llevamos ahora a la comunicación. Tú hablas, nosotros escuchamos y luego sobre eso eh, eh, respondemos. No reaccionamos, respondemos, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces, ¿por qué? Porque yo tengo la obligación luego que esos niños lleguen calmados a su clase, ¿no? O sea, que mi clase sea útil al centro escolar en general, ¿no? Que no se quede en un microespacio, ¿vale? Bueno, no sé si he contestado. Gracias, Sensei, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me ingresé un poquito después. Ahora vamos a darle el lugar a Amílcar Sensei desde Italia y posteriormente a Walter desde Buenos Aires. Hola, me llamo Amílcar, estoy en Italia y bueno, primero de todo te agradecemos por estar acá con nosotros y sos un testigo de que el karate puede ser mucho más que tirar dos patadas y dos piñas, ¿no? Sí, Gabriel, hoy me llegó una cosa que para mí es hermosa y tiene que ver con lo que nos contabas vos. Si Gabriel me permite de compartir la pantalla, lo hago ver, son 20 segundos. Si va bien para todos, si no, ¿puedo? Voy. Les cuento esto. Esta chica se llama Sara. Es una campeona de kumite italiana, Sara Cardin, y está en Zambia haciendo esto. A mí, no lo sé para ustedes, pero a mí me parece una cosa hermosa. Esta No veo chica... la pantalla, no sé el resto. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, yo lo veo. Te ubico. No. Bueno, esto ella lo subió hace poco a su Facebook, yo lo compartí, así que si alguno lo quiere ver, hay más videos y es una cosa hermosa y tiene que ver con lo que nos contaba José. Bueno, eso lo quería condividirlo con ustedes. La pregunta que yo quisiera hacer, yo también soy interesado en la educación. Es más, yo creo que el karate tiene
tiene sentido por eso, porque lo podemos usar como instrumento para darle una herramienta más, una oportunidad más a nuestros chicos. Según tu experiencia en estos 20 años, ¿qué cosa nos falta a nosotros para poder acceder a una metodología eficaz o una metodología que sea posible, ¿no?, para enseñar el karate en situaciones como esta, ¿no? Esa era la pregunta. Sí, bueno, nosotros sabemos que estas cosas existen en karate, porque las trabajamos. El problema es que no se vende mucho a nivel social. De hecho, un campeonato como las Olimpiadas ahora tiene mucha más repercusión que a lo mejor la educación, porque la educación es como algo que está integrado, que nadie le echa cuenta y bueno, que es algo natural, ¿no? Si hubiera campeonatos de educación, a lo mejor le echaría un poquito más cuenta. Entonces, la metodología depende siempre del tipo de alumnos, de los objetivos que uno quiera tener, a dónde quiere llegar y a partir de ahí utilizar las herramientas adecuadas. Si yo quiero educar al niño en ciertas habilidades sociales, yo no lo puedo poner a pelear con otro a ver quién gana. Es un poco contradictorio porque no está adquiriendo habilidades sociales, porque la competencia, ya esto se hace en los colegios, en los centros donde yo trabajo, no se buscan los méritos, no se busca la meritocracia, sino que el niño aprenda a compartir. Que con esto de la pandemia se ha fastidiado todo, porque claro, déjale el boli al compañero, ponte al lado suya y le ayudas a leer, todo eso se ha ido al traste precisamente por esta pandemia que nos ha hecho que sea todo lo contrario, no compartan, no sé qué, entonces hemos tenido que ir equilibrando. Entonces, bueno, yo creo que un karateka debe formarse, tiene la obligación de formarse si es un entusiasta de la docencia, si es un deportista, no, a lo mejor no todo esto sobra, ¿no? Sobre todo formarse más allá de lo que es el aspecto puramente deportivo. Trabajar, por ejemplo, yo hago karate y me gusta la educación física. Me gusta la biomecánica, me gusta, y todo está relacionado siempre en razón de lo que es el físico, ¿no? Pero puedes trabajar también diferentes metodologías. Por ejemplo, la inteligencia emocional es muy importante dentro de las artes marciales, pero como algo universal, no simplemente como en zonas muy concretas, sino también para nuestros alumnos, ¿no? Porque nos abren otras vías de comunicación. Entonces, nos falta, bueno, no sé si le falta a alguien, pero yo aconsejaría que se abrieran nuevas vías de comunicación que fuera más allá de lo que nosotros sabemos que funciona, pero funciona en un nivel, ¿no? Pero no tiene por qué funcionar en otro. Entonces, bueno, mucha dedicación, mucha paciencia y sobre todo mucha formación, porque no podemos enseñar nada que no sepamos. Esto es lógico, ¿vale? Sí. Gracias. Con respecto a lo que decías un segundito más todavía, que decías de las excusas que ponemos, hay una hermosa entrevista a Velázquez, que es un entrenador de voleibol, que habla de las excusas. Muy interesante, si le cae eso bajo las manos, es interesante escucharla. Te agradezco de corazón y bueno, paso la palabra a otros. Gracias. Bárbaro. Por favor, le vamos a pedir a Walter Retain, que pidió la palabra desde Buenos Aires, y luego Gerardo Pimentel. Gracias. Sensei, le quería hacer una consulta. Un poco esas experiencias, a pesar de no trabajar quizás en un centro con chicos con dificultades especiales, algo siempre se nos va a presentar en el dojo porque
los chicos todos tienen siempre, o es muy fácil encontrar chicos que tengan alguna dificultad o que estén desarrollando su sociabilización. Entonces, nos pasa mucho, en mi experiencia me ha pasado mucho dos cosas. Una, tener alumnos que demandan mucho del sensei y, digamos, le restan la posibilidad de contener el resto de la clase. Y también tenemos chicos que rompen la clase, que no quieren estar ahí. Entonces, hay un contrapoder adentro del ambiente del dojo. Entonces, un poco, bueno, hay una medida para trabajar los grupos, la cantidad de chicos que uno puede manejar, depende de los recursos de cada uno, entiendo, pero creo que por ahí ver ahí si hay un dato importante. Por otro lado, ¿cuál es el factor de poder que tiene el sensei adentro de la clase para que haga que el chico le obedezca o quiera estar ahí, convencerlo? Porque cuando no quiere, le ponemos consignas, pero se revela y quizás quiere irse, no quiere compartir, no quiere estar. Quizás cuando lo va a buscar al salón, dice, no, yo no quiero ir, pero el papá, la mamá, la pedagoga, nosotros sabemos que lo podemos ayudar, pero él no. ¿Qué herramientas utilizamos como factor de poder para que convencer al chico que quiera, que tenga algo que yo tengo para darle, y entonces empiece a evolucionar, a seguir las consignas y a crecer? Y ahí, bueno, cuando aparece la autoestima, sí, ellos valoran eso y les empieza a gustar, pero ¿cómo manejar esos primeros tiempos difíciles? Sí, bueno, me acabas de preguntar básicamente por magia, ¿no? Entonces no existe. No, hay que diferenciar dos cosas, que en un centro educativo es obligatoria la enseñanza y se dificulta el tema porque tú no puedes expulsar a un niño por un mal comportamiento, porque te rompa la clase, porque te pegue. Hay todo un entramado burocrático para que eso no aparezca. Tanto así que nosotros hemos encontrado casos donde la inspección ha presionado al centro para que no expulse a más niños, porque luego eso sale en las estadísticas y entonces la oposición, que las pide para su campaña electoral, presiona diciendo que la educación no funciona. O sea, hasta ese nivel trabajamos, ¿no? La educación es muy compleja porque hay mucha gente alrededor de la educación que no le dan importancia a la educación. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un sobreesfuerzo porque el niño tiene que ir sí o sí, porque si no, interviene asuntos sociales porque es educación obligatoria y se llevan al niño y se deja a los padres sin niños hasta que no mejoren las condiciones. Entonces, para mí, no ver una similitud en un dojo con un centro de ese tipo se me hace muy compleja, pero a la vez muy fácil de resolver. A veces nosotros nos hacemos responsables de cuestiones que no somos responsables. Yo no soy responsable del mal comportamiento de un niño. Son los padres. Y entonces hay una forma de hablar con los padres. Cuando hablas con los padres encuentras mucha información. Mucha. Luego, un dojo para mí tiene diferentes lecturas, ¿no? Es un sitio donde no es un centro educativo a la vieja usanza, aunque estemos educando a través de lo que hacemos. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, nos sentimos en la obligación de integrar a todo ser viviente que entra por las puertas del dojo. Y entonces ahí es donde confundimos lo que es la integración. Por ejemplo, en un centro escolar se hacen muchos experimentos. Vamos a integrar a los niños. Y para integrarlos, vamos a hablar de derechos. Estos niños tienen los mismos derechos que otros. Queda bien sobre el papel, ¿no? Es lógico, son seres humanos, son ciudadanos de la misma ciudad que pagan sus impuestos, posiblemente a veces más que incluso a otros que tienen son más pudientes. Por lo tanto, si un niño en un colegio determinado, de una zona determinada,
es bilingüe o trilingüe, da inglés y hace piano, pues vamos a incorporar esa misma integración, porque suena muy bonito, dentro de un centro de una determinadas características. Pero te encuentras con la realidad. ¿La realidad cuál es? Que tienes niños que no tienen una formación mínima, ya no solo de convivencia, sino de desarrollo personal, donde haces un estudio de su capacitación del lenguaje y te saben 48 palabras, que lo usa para todo. Y quieres enseñarle alemán, ¿entiendes? Entonces confundimos la integración. Y a veces nosotros, como somos también producto de la sociedad en que vivimos, sin darnos cuenta nos estamos alimentando también de ese ambiente, ¿no? De lo que nos solicita el ambiente social o la presión social, aunque no nos sintamos presionados, pero está ahí latente, está burbujeante, ¿no? Y entonces queremos integrar a ese niño y no se puede integrar a lo mejor porque quizás ni siquiera le guste, o es más, ni le interese. Entonces mi consejo cuando entra alguien así es que no entre. Y esto suena duro, sino que no puede estar. Nosotros no vamos a integrarlo en el concepto común que tenemos de integración, que es a las fuerzas. No. Tú tienes las puertas abiertas, pero en unas determinadas condiciones. No puedes entrar y romper la armonía porque es que sí, perdona, aquí tenemos una hora de entrenamiento y aquí se hace karate. Si no te gusta el karate, no puedes estar aquí. Te tienes que marchar. Creo que no tenemos que tener sensación de fracaso, de verdad, todo lo contrario, porque ese puesto lo va a ocupar otro niño que sí va a tener interés y que va a aportar. Y entonces muchas veces nuestro deseo de integrarlo y de hacerle un bien, estamos haciendo como meterle el alemán a un niño en una zona determinada, que lo acabamos desmotivando y incapacitándolo, ¿no? Porque si ya no sabe ni su propio idioma, imagínate enseñarle un lenguaje tan complejo. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Yo creo que el aspecto educativo tiene que estar presente cuando está practicando. Si no trae unos mínimos, yo personalmente no lo acepto, porque acaba influyendo en el grupo. Y si es capaz, a mí no me ha pasado nunca, no sé si a vosotros, de quitarle la autoridad al maestro, entonces algo no funciona. Vamos a ponerle que decimos, bueno, voy a hacer un experimento social y lo voy a aguantar. Entonces, bueno, yo creo que en una clase de una hora podemos hacer pocas cosas si tenemos en cuenta que el grupo es lo más importante, no la individualidad de una persona. Entonces, bueno, si no quiere calentar, si no quiere hacer kata, si encima habla cuando no debe, es que sobra allí. Es que no es ese su lugar, ¿entendéis? El karate no obra milagro ni el maestro lo logra. Y incluso es perjudicial porque yo no discuto con mis alumnos. Yo digo, Suki, ¿estáis cansados? Sí, pues venga, un poquito más. Y nadie me dice, maestro, que esté cansado. Bueno, y me pongo a dialogar con él para decirle que no sé, que está cansado y él se me queja y yo entonces le explico, no explico. No. Si estás cansado, tienes dos opciones. O te sientas y descansas, con lo cual te pierdes esa parte de la clase, o sigues entrenando, verá cómo continúas. No hay un convencimiento de lo que yo hago. Estamos hablando que son contextos diferentes, ¿eh? Es que a veces nuestra pasión, nuestras ganas, nuestro corazón nos aleja un poco de la realidad donde estamos, ¿eh? Y eso fue una de las cosas que yo aprendí cuando entré en el centro. Todas mis maravillosas katas que yo llevo años perfeccionando no vale para nada allí. Lo que vale son otras cosas. Pues al revés también, ¿eh? En otros contextos también, ¿vale? No sé si lo que esperabas. Muchas gracias. No, definitivamente hay que tomar una postura. Entonces, el chico que va, digamos, a ponerse de la vereda enfrente dentro de la clase, ¿está o no está? Bueno, uno tiene ciertas herramientas o ciertas armas para tratar de hacer que el karate le guste y se alinee y comparta. Y bueno, cada uno tiene su nivel y si no se logra, bueno, no tiene que estar así. Claro, es que a veces esa falta de interés
no son por razones complejas. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es porque el niño no está bien cuidado, no tiene, sino simplemente porque no le gusta. Y entonces, quiero decir que no todo lo que pasa fuera en niños que no quieren aprender son motivos profundos, a veces tan simples como que muy flojos, ¿no? Hay de todo, hay que saber ver, porque a veces hay chicos Eso que es. solo quieren llamar atención, inclusive quieren hasta que el maestro lo mire o le preste atención o le dedique algo en especial, y por ahí su manera de comunicarlo es, que inclusive a veces parece que es molestando. No hay que tratar de poder ver un poquito la realidad, no es tan fácil, pero... Sí, pero esa forma de llamar atención ocurre a veces porque yo tengo un niño pequeño de 6 años que entra, que cambia su comportamiento porque la madre acaba de tener otro niño más pequeño y toda la atención va hacia él. Eso son circunstancias temporales, sí, eso es algo corregible. Yo te estoy hablando cuando es un extremo, cuando hay un problema de fondo donde nosotros no podemos influir, no podemos entrar en el espacio ni en el tiempo que tenemos con ellos. Evidentemente sí sería mejorable en otros contextos, ¿eh? No, a eso me refería, claro. Niños revoltosos lo tenemos todos. De hecho, yo casi los prefiero, porque cuando me vienen con la cara así, agachado, que parece que le han puesto un zapato y le han dormido, yo prefiero un niño enérgico, que la energía siempre es más fácil de conducirla que sacarla de donde no la hay, ¿no? Entonces, a eso me refería, no sé si se me entiende. Gracias, Sensei, muchas gracias. De nada. Vamos a escuchar a la pregunta de Pimentel Sensei y luego Jorge Mendoza. Sí, Pepe, sí. Es maravilloso lo que estás contando, desde el lado empírico, experimental. Ahora bien, yo quiero exponerte un contexto en el cual mi ciudad está relativamente y culturalmente sumida en una situación lamentable, tristísima. Y a través de todo eso lo que está surgiendo es que el avance de los carteles es tan grande, que hasta un tipo dentro de la cárcel puede dominar a los jueces desde adentro a través de sus amenazas. Con esto te quiero decir más que nada que estamos viviendo en una sociedad dificilísima, como yo supongo que debe estar viviendo España a través de esa inmigración tan grande que ha sufrido y esas malos tratos que han sufrido aquellos que vienen de afuera, que yo supongo que debe ser un poco la consecuencia de todos estos chicos, o por lo menos en parte. Yo quisiera preguntarte más que nada, ¿de qué manera vas, más allá del coraje que tiene cada uno de ustedes, de los que toma su tiempo para generosamente dárselo a estos niños que evidentemente solicitan a gritos, inconsciente o conscientemente, la asistencia de parte de tipos que, vuelvo a repetírtelo, que generosamente quieren no solo aprender con la devolución, que se sirven de ellos, que es esa espiritualidad, esa emoción que me embarga a mí desde otro punto de vista como docente de hace años. ¿Cómo ves el nivel? El nivel que podríamos definir o podría definirlo para otorgarte la facilidad de responderme entre lo que significa en este momento y que está tan cuestionada la educación entre lo profesional y lo vocacional dentro de este ambiente que estás manejando. ¿Cómo lo definirías y si existe eso? Porque evidentemente a lo mejor reciben un sueldo o no. Si no lo reciben, evidentemente hay mucho más de vocación que de profesionalismo. Pero si existe un dinero en el medio, ¿cómo definirías vos la estancia o la situación en la cual se están desenvolviendo ustedes? La enseñanza tiene que ser vocacional, tiene que ser como la medicina o bombero. No puede ser que vayas a ganarte un sueldo a un centro porque tienes el futuro de tu sociedad, del sitio donde vives. Entonces, el problema es que la educación, como he dicho antes, está muy contaminada porque no depende solo del maestro. El maestro es, digamos, el que se traga todo lo que pasa. Es el que va al frente
y trabaja dentro de la educación con los niños que tiene, con los medios que tiene, y de ahí tiene que sacar maravillas. Y todo el trabajo que uno está haciendo luego por detrás de las administraciones te lo están echando por tierra porque a lo mejor piden méritos. Es decir, que el niño para aprobar y pasar de clase tenga un 7, tenga un 8, si no, o tenga 10 asignaturas aprobadas, pero como suspenda 2, repite. O al revés, da igual, como está pasando ahora en España, pasan todos. Es decir, da igual que hayas aprobado o suspendido, pasa. Entonces, eso, toda la capacidad de esfuerzo que tú le estás enseñando a esos niños te la van quitando por otro lado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso influye evidentemente en el estado de ánimo del que enseña, porque no se siente respaldado. Y entonces acaba desconectándose de aquello que le gustaba y convirtiéndose en un trabajo más. Y eso es cuando es como si al médico ya no le importara el paciente, es decir, es tremendo, ¿no? Y todo lo que pasa en la sociedad pasa porque tengamos una educación sana en los niños. En la medida que una persona adquiere capacidad desde pequeño, porque ya con 20, 30 años que ha estado en la cárcel, que ha sentado su vida, es muy complicado enseñarle. Entonces, la base está en la educación. Entonces, tenemos que tener gente formada, pero sobre todo gente útil, gente animada a la enseñanza, donde no se deje arrastrar por el sistema, digamos, ¿no? Y eso es difícil. Cuando se trabaja en centros que son más o menos normales, no hay ese problema. ¿Por qué? Porque ese niño va a salir de allí, va a tener una familia que se va a preocupar luego porque vaya a la universidad, va a encontrar trabajo, seguramente trabajo bueno, y el resto se va quedando fuera. En una de las reuniones que tuvimos nosotros en Madrid sobre el futuro de la educación, uno de los ponentes fue ministro de Educación. De hecho, el jefe nuestro le llamamos jefe, pero en realidad no es nuestro jefe, el que preside la fundación a nivel, porque es una fundación a nivel mundial, no solamente española. Es eurodiputado, es decir, él trabaja en Europa como diputado. Entonces, nos comentaban de que todo aquel que no estudie, nos advertía: si tenéis hijos, que estudien, porque si no, se van a quedar fuera del sistema, porque todo se está especializando mucho. A lo mejor ya en un supermercado puedes trabajar reponiendo, pero la mayoría de los trabajos van a ser especializados, es decir, de mucha maquinaria y no la advertía, ¿no? Pero claro, después yo tampoco hace mucho por favorecer que los maestros no se conviertan en administrativos, ¿no? Que se llevan más tiempo rellenando papeles que educando. Entonces, si la educación falla todo el sistema. Da igual dinero. No importa. Una persona con poca educación y mucho dinero es un peligro. Es casi más peligroso que tenga dinero que no lo tenga. O sea que, así que no sé si te referías a eso, Sensei. Sí, yo creo que el trabajo es vocacional. Y si tú no crees en lo que enseñas, no puedes enseñar así directamente. Punto. Da igual que sea educación en una escuela o sea carpintería. No puedes hacerlo. Más que nada, mi pregunta también radicaba para buscar un punto, un vértice en común entre lo que hacemos ambos, tanto vos como yo. En nuestra práctica de karate siempre existen sistemas en donde hay plataformas muy simplistas, pragmáticas, en donde, bueno, el profesor da clase, cobra su arancel y se va. Pero también existe la otra, que es donde se compromete al crecimiento. Está más allá de cobrar, que es significativo. Yo soy un profesional, pero, digamos, desde los 17 años que empecé a practicar karate hasta el día de hoy, yo calculo que un año solo no compartí mis experiencias. No para decirte que enseño, sino que compartí lo que viví. Y que era esa experimental que quería salir de mí. Ahora bien, lo que yo quería más que nada saber es así, también existen otros lugares dentro de España, más allá del que vos compartís, que experimenten este tipo de situaciones y a qué nivel también se puede ver. Sí, está generalizado. No es parte concreta de
Sí, sí, está. De hecho, es a nivel internacional. Esta fundación trabaja precisamente por eso, porque hay una parte que siempre está fuera, ¿no? Decía, el karateca va a ser difícil que tenga un Ferrari, quiero decir, va a ser muy complejo, casi pierde dinero a veces, ¿no? O sea, yo empecé trabajando por nada y menos, me pagaban en un distrito, me pagaban muy poco dinero y a veces me lo pagaban a lo mejor a los 4 meses. Y mientras tanto yo tenía que coger, aquella época iba en moto a todos lados, que era más rápido, gastar gasolina, gastar energía, eh, anticipar los trajes a los niños y casi perdía dinero. Entonces, Sí, sí. si se hace por dinero, es lícito, pero no creo que mucha gente consiga trabajar del karate. Sí, los hay. Yo, por ejemplo, vivo del karate. Jorge, bueno, Jorge tiene su trabajo, pero también, pero normalmente es difícil, ¿eh? En determinadas zonas a lo mejor sí, pero es complicado. De tal forma, decía mi maestro, decía, es significativo en una sociedad, es muy significativo que en un barrio, por ejemplo, yo vivo en un barrio que es grandecito, ¿no? Son 5 barrios a la vez y está el A, el B, el C y el D. Y somos una población, podemos ser 70.000 personas en el barrio, ¿no? Aquí en Sevilla. O sea que está bastante bien para un barrio de Sevilla. Que haya solo un dojo y 300 bares, por ejemplo, ¿no? Con eso resume claramente Sí, 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 sí. el nivel que hay a nivel social, ¿por qué? Porque el dojo, hablo de dojo conscientemente, no es un gimnasio, y lo sabemos. Es de los pocos sitios que aún se trabaja en valores útiles, no en ilusiones, sino que los chavales con los que nosotros trabajamos están recibiendo mensajes profundos sobre cómo se tiene que comportar, y de lo que es su sociedad, no solo su familia, ¿no? Sino, bueno, como decía, no recuerdo si Lao Tse o Confucio, si estás bien con tu familia, tú estás bien con tu ciudad, si estás bien con tu ciudad, estás bien con tu país, si estás bien con tu país, estás bien con el mundo, ¿no? Pues esa idea de trabajar en valores profundos y útiles y beneficiosos, no solo para el que lo hace, sino también para el que está al lado, ya existen pocos sitios. Por ejemplo, en mi barrio no hay biblioteca. Yo tengo que ir al centro si quiero consultar libros. Entonces, todo eso son señales de que la sociedad de alguna manera ha cambiado sus patrones de comportamiento y a peor, ¿eh? Mucho peor. Ya más allá de que veamos programas de televisión bueno, que casi nos tenemos que reír porque parece que se están burlando de nosotros, que cree que somos idiotas o algo así cuando nos dicen cosas, ¿no? Pero está pasando también a otros niveles que no lo percibimos, pero que están latentes. El hecho de que yo vaya, que tenga que salir de mi barrio a buscar un dojo, o, pero puedo bajar abajo y tengo un bar abajo con todos los borrachines de la zona ahí sentado, es significativo, por lo menos para mí lo es. Por lo menos para mí lo es. Y de ahí la importancia de la educación. Por lo menos que nos ayuda a discriminar, ¿no? ¿Qué está pasando y qué es correcto y qué no es correcto? Que no nos traguemos todo lo que vemos, ¿no? Que reflejo bueno, ya lo sabemos. Y en algunos sitios, como una persona se ha descuidado la cultura, se ha descuidado la educación, esas personas no tienen acceso a trabajos dignos, con lo cual hacen trabajos marginales. Si hacen trabajos marginales, pues ya sabemos lo que conduce a eso, pues a una forma de ver la vida rápida, ¿no? De conseguir dinero rápido, delincuencia, a lo mejor ellos no, pero sí los hijos, ¿no? Y bueno, un poco complejo, pero vamos, muy visible en la sociedad, ¿no? Entonces, yo a mi mujer le dije, vamos a ir a un barrio donde haya gimnasio, muchos gimnasios y pocos doyos. O sea, pocos bares. Sí, lo conseguimos y no lo conseguimos. No hay ni un barrio donde haya más gimnasios que bares, por poner un ejemplo, ¿no? No hablo de restaurantes, ¿eh? Cuando hablo de bares hablo de lo que hablo, o sea, de gente
que se levanta hasta allí cuando se cierra el bar sigue allí. O sea, ayuda al camarero, ayuda a cerrar y todo. Gracias. Sí, algo más. Por eso el karate es importante que también sobrepase, ¿no? Esa faceta, porque a nosotros no. Para mí es muy satisfactorio que lo que yo hago vaya más allá para mí era impensable este mundo. O sea, para mí el karate era lo que era. Un sistema de defensa personal, el movimiento maravilloso que yo quería hacer y se quedaba más o menos en el héroe de película que iba a trabajar y iba a conseguir determinados logros inconscientemente deportivos. Es decir, iba a llegar a un nivel de comprensión de mi cuerpo que prácticamente iba a ser invisible. Y precisamente lo contrario es lo que me está llevando a ese nivel, por poner un ejemplo exagerado, ¿no? O sea, estoy llegando a niveles más profundos a través de ese otro karate que desde el punto de vista de la enseñanza estamos hablando, ¿eh? Yo tengo muy claro que el karate también es defensa personal y esa faceta nunca se debe perder. Pero bueno, no es el tema del que estamos hablando hoy, ¿no? Sino del karate más allá de lo marcial. Bien, veo que Jorge Mendoza está con un problemita de conexión. Le vamos a dar el lugar a Vilma y a continuación, Jorge, cuando estés bien conectado, te damos a vos. Vilma desde Mar del Plata, por favor. Adelante. Se ha ido Vilma también, ¿no? Bueno, Jorge, ¿estás con conexión estable? ¿Podés? Bueno, el entonces audio, ¿no? El audio. Habilita el audio. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. José, estimado José, muchas gracias por tu charla del día de hoy. Yo te quiero preguntarte algo. No es un cuestionamiento, pero me intriga mucho esto. La Real Federación Española de Karate es un gran referente en cuanto a actualizaciones, en cuanto a metodologías de enseñanza para los niños, sobre todo. Yo quiero preguntarte, ¿tú participas dentro de la Federación Española de Karate? Mi pregunta es por lo siguiente. Hace muchos años tuve la fortuna de conocer a algunos miembros, ahora entrenadores de la Federación Española, y ellos nos trajeron una maravilla de conceptos, de formas de entrenar a los niños con metodologías de verdad súper interesantes. Me suena un poquito o me llama la atención escucharte y que nos platicas, perdóname si es lo que yo percibo, por eso te lo pregunto, que ha sido solo tu experiencia la que ha logrado sacar en algunas formas de entrenamiento con los niños, siendo que la Federación Española es muy rica en ese sentido. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo no trabajo con la federación porque los objetivos de la federación son deportivos. Nosotros no podemos aplicar esos métodos dentro de la escuela porque precisamente lo que queremos enseñarles es a integrarse dentro de lo que es una sociedad más o menos normal. Tienen unas características determinadas, entonces los objetivos nunca van a ser físicos ni deportivos. Nosotros usamos la metodología. Es decir, a nosotros nos da igual que haga bien un Oizuki, que sea rápido, que sea capaz de hacer un kata y ganarle al compañero. Lo que nos interesa es integrarlo. Es totalmente lo opuesto. Entonces, la metodología que hablas de la federación, que por lo que se ve están funcionando, es en un contexto deportivo competitivo. Nunca es de formación integral. No se trabaja sobre habilidades sociales. Y por eso ni tengo nada que ver, ni podría entrar ese proyecto dentro de un centro escolar. Para eso tienen otros mecanismos que se llaman escuelas deportivas o escuelas extraescolares, ¿no? Es todo lo contrario. Nosotros trabajamos sobre unas necesidades básicas de la persona. Los logros, que un niño levante más la pierna, sea más rápido, o que yo le incite a que
a que sea más atlético, en un concepto general, no nos importa demasiado. Nos importa que respeten, que cuando vayan al centro escolar, por ejemplo, trabajamos también el asentismo, ¿no? Que ellos quieran ir porque estamos allí ese día, porque nosotros vamos unos días determinados, no vamos siempre porque depende de presupuestos y demás, ¿no? Que somos una prolongación de lo que es una escuela. Nosotros no trabajamos fuera del currículum del centro. No somos una actividad federativa ni deportiva. Nosotros nos reunimos con el claustro, trabajamos las mismas competencias con ellas, solo de que ellos que se van a trabajar en ese trimestre o este año, solo que desde nuestra metodología. No tiene absolutamente nada que ver. Sí creo que esto se podría usar en la federación, eso sí, pero al revés no. Gracias. Perfecto, bien. Bueno, Vilma se ha vuelto a conectar. Antes de pasar al cierre, por favor, te pedimos que preguntes. Sí, buenas tardes, José. Hola. Un placer escuchar tu charla. He sido docente no solamente de karate, sino en escuelas de algunas materias un poco más duras, como física y química, y realmente me parece fascinante tu... Si logras motivar a alguien en esa asignatura, no... Lo que te quería preguntar era con respecto a la participación de los chicos. O sea, ¿ellos tienen una participación obligatoria en la actividad o es optativa? ¿Es desde el primero al último año? ¿Tienen un seguimiento desde el primer año hasta el último año en que egresan del centro? Sí. ¿Cómo coordinan eso? Sí, el éxito de este programa reside en que nosotros somos una asignatura más, formamos parte del currículum del centro. Y entonces están obligados a ir. De hecho, es una cosa que les insistimos. No es un hobby, ahora voy porque se me apetece. No, es obligatorio. Porque estamos trabajando sobre determinadas cosas que le benefician. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado casos donde el niño ha mejorado por el simple hecho de que ha mejorado su atención. Ha mejorado luego también en el rendimiento de estudios. Entonces, ahí es donde reside el éxito y donde reside la particularidad de este proyecto, que no somos una actividad extraescolar o un taller que aparece de vez en cuando por allí. Nosotros, el hecho de no estar todo el día en el centro es una cuestión simplemente monetaria, porque estamos sujetos a un presupuesto y entonces lo tenemos que repartir, digamos, de forma ecuánime. Pero no trabaja como algo extra, forma parte de la actividad, todo. De hecho, participamos en los claustros, tenemos que consensuarlo, tenemos que programar con ellos, los informes trimestrales son conjuntos. Nosotros somos un docente más del centro. Lo que pasa que externo, digamos, ¿no? A nosotros no nos paga la consejería, sino que nos pagan a través de otros mecanismos, de un presupuesto extra, que nos paga muy bien, por cierto, porque es un trabajo muy especializado, pero ahí es donde reside el éxito precisamente de este proyecto y lo que le hace tan especial. Y trabajamos en horas escolares, quiero decir, nosotros estamos allí dentro del horario escolar. No vamos una vez que termina, sino que lo que no tocamos son las especialidades. Es decir, las especialidades permanecen, nosotros no ponemos un horario dentro de las especialidades, sino que coordinamos un horario que ellos saben que tales días, tales horas, digo, estamos nosotros. Digo estamos porque somos 3 compañeros los que estamos, de diferentes actividades. Uno es músico y otra de artes plásticas. Y cada uno desde de nuestra metodología, pues trabajamos con ellos. Y imposible trabajar de integración si nosotros no estamos integrados en el centro. Claro. Tenemos que tener un conocimiento absoluto de todo lo que pasa en el centro, de los niños, de la problemática, por qué no asisten. Y lo bueno que tiene es que después de todo eso nosotros tenemos menos responsabilidad que ellos, porque al final y al cabo nosotros no somos tutores, eso es lo que no somos. El tutor tiene que estar presente con nosotros.
porque es el responsable de los niños. ¿Y el trabajo con los niños lo haces en forma por curso, por edad, o hay un conjunto de diferentes edades? No, por curso, por curso. Nosotros trabajamos con todos. Primero, por ejemplo, pues todos los niños de primero se vienen. Luego dejamos a eso y vienen los de segundo, luego de tercero. Diferentes días, por si son 6. Sí. El problema que está viendo ahora en algunos centros escolares que están abiertos gracias a los inmigrantes, porque por niños españoles la población está muy envejecida y entonces hay muchos centros que no han cerrado porque vienen mucha gente de fuera, ¿no? Por el tema del trabajo y demás. Y eso es una cosa que se me olvidó decirle antes, ¿no? Yo concretamente estoy dentro de un centro donde tenemos 16 nacionalidades diferentes. Algunos, además, durante todo el curso, ese colegio está abierto para acoger a nuevos inmigrantes. Alguien que viene por algún problema y niños que vienen sin saber el idioma, asustados. Ya con el curso avanzado, donde no tiene idea de qué se está hablando. Bueno, pues cuando llega a nuestras clases, allí se siente integrado. Porque estamos hablando un lenguaje común. Y entonces ahí se ve todavía mucho más la riqueza del programa, ¿no? Que no tiene que aprender matemática, que el pobre no sabe ni lo que está hablando la maestra, sino que por eso decía de la importancia antes de establecer un lenguaje común que vaya más allá del entendimiento de lo que seamos capaces de escuchar por el oído e interpretarlo con nuestro cerebro, ¿no? Sino que es algo más simple, pero a la vez más útil, digamos. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a ir cerrando este capítulo de la plataforma virtual. Vamos a darle el pase a Gabriel, que nos va a anunciar las futuras reuniones y luego el cierre con Pimentel Sensei. Muchísimas gracias, José Sensei. Realmente una alegría y un honor poder contar hoy con la charla tuya. Anunciar, previo a darle el paso a Gerardo Sensei para realizar el cierre de la reunión del día de hoy, anunciar solo un par de pláticas en 15 días, en 14 días, el día 4 de septiembre, continuando con la temática educativa, va a estar con nosotros una referencia en el ámbito de la educación y las artes marciales. Desde México, Juan Carlos Alvarado, estará con nosotros el maestro Alvarado, para una plática denominada Karate, Esencia de Educación y Liderazgo. Y luego, el 18 de septiembre, 2 semanas después, va a estar con nosotros desde la provincia de Córdoba, en Argentina, Sensei Raúl Ahumada, para dar una charla denominada Novelas biográficas de maestros de Karate Do de Okinawa. Ambas serán en idioma español. Dicho esto, le damos paso al maestro Gerardo Pimentel para realizar el cierre del evento del día de hoy. Bueno, gracias, Gaby. ¿Qué más puedo agregar después de lo que ha dicho el Sensei Pepe? Más que nada, habernos hecho viajar por este mundo tan personal y tan particular del cual su vivencia y su experiencia lo ha llevado a las palabras, en donde ha motivado a que yo diga que me siento cada día más feliz de haber decidido este camino, y que es el recibir la herencia cultural de nuestros antecesores, y en donde se nuclean y se despiertan los valores en los cuales descansa nuestra herencia cultural japonesa. Yo creo que a través de toda esta experiencia, Pepe, que has tenido en todos estos años, has llegado a canalizar esa belleza que significa el servir, el dar con generosidad, esa experiencia que tienes dentro tuyo y que sale a través de lo que nos has narrado y nos has contado. Yo me siento más que emocionado y feliz por compartir tu tiempo, tener esta llegada a vos, y que hayas tenido también la oportunidad de ser parte de nuestro karate virtual para llenarnos de orgullo por practicar karate más allá de todas las piñas, golpes, patadanas
que hemos tirado durante este tiempo. Yo creo que has enaltecido con tu experiencia nuestra profesión o nuestra vocación. Gracias, Pepe, por tu tiempo y bueno, ¿qué más puedo decir si lo ha dicho todos? Yo, gracias a todos por el interés y sobre todo por entender esta faceta del karate que es menos conocida y que nos dignifica, ¿no? También como personas, ¿no? Nosotros somos lo que hacemos, ¿eh? Cuando yo digo que soy karateca, que hago karate, estoy diciendo que soy karate, ¿no? Que soy parte de esa práctica. Entonces, para mí el karate es simplemente un envase donde yo voy introduciendo cosas, ¿no? Y para mí el karate se me ha resbalado, se me ha desvelado en muchas facetas. Desde la más trivial, que puede ser hacer un combate y disfrutar de un combate, ¿no? O sea, que también somos un poco en ese aspecto especiales, ¿no? O sea, estamos pegándonos y estamos disfrutando. Hasta ese interno que yo siento, esa necesidad de que el karate no solo es beneficioso para mí, sino también para qué puedo dar yo desde qué perspectiva, ¿no? Porque desde la parte técnica y física creo que todo lo tenemos claro, que hay unos beneficios, ¿no? Pero bueno, hay ambientes donde el karate no llega por determinadas situaciones y debe de llegar en la medida que pueda y no siempre tiene que ser a través de lo que conocemos por karate, que es nuestra parte técnica, ¿no? Sino que el karate también puede proveer a otras personas de información importante que no solo le beneficia a ellos, sino que también en el futuro seguramente al resto. Así que agradecido y bueno, me alegro que os haya gustado porque esto era tan personal y tan íntimo que bueno, yo lo suelto y ahí está. Gracias a todos. Un aplauso para el maestro José por la maravillosa charla del día de hoy. Gracias.